Gracias a todos por su tiempo. Estamos en el podcast Ríos y vamos a entrevistar a mi tía. Ella trabajó en una empresa de cable y vamos a escucharla. Tía, ¿qué límites has tenido? ¿Qué límites has tenido en torno a cuando trabajaste en esa empresa de cable? Bueno, los límites que yo tuve al principio fue calmar mi estado de ánimo con las personas que yo atendía, ¿verdad? A veces habían personas algo difíciles, entonces me costó mucho relacionarme con esas personas, pero al final logré manejar la situación de poder atender a las personas que tenían grandes conflictos y darles una buena solución. Gracias, tía. ¿Y cómo enfrentaste esos límites, esos problemas? Realmente la empresa me ayudó mucho en dándome capacitación para atender a los clientes y lo superé y dándome cuenta, ¿verdad? Que a veces las personas llegan con un problema y están de cierta manera afectadas emocionalmente, pero al final logré manejarlo con las capacitaciones que me dieron y poder dar una buena solución al problema que traía cada uno. Gracias. ¿Y cuál ha sido el desafío más grande que hubieras querido cambiar en la empresa? El desafío más grande, bueno, el que tuve fue realmente el aprenderme todas las reglas que tenía la empresa, el sistema. Fue bastante difícil para mí aprenderlo y me gustaría, digamos, cambiarlo, tal vez hacerlo un poco más fácil para las nuevas secretarias, ¿verdad? Dándoles un sistema más fácil para que lo pudieran manejar. Muchas gracias. ¿Y qué aprendizaje y qué legado quisieras dejarles a los demás miembros de la familia? Bueno, que nunca se den por vencido. Digamos, en los trabajos siempre va a costar adaptarse a las personas. Tal vez a veces uno piensa que las cosas son muy difíciles, pero en todo trabajo siempre hay una rutina y eso se supera. Y lo único que les quisiera dejar a mis familiares como legado sería de que todo es posible siempre y cuando uno siempre ponga mucho empeño y mucha energía en el trabajo. Gracias, tía. Esas fueron todas las preguntas por hoy y vamos a entrevistar a nuestra siguiente persona. Muy bien, entonces tenemos a la segunda persona, que es mi papá. Su nombre es Alex Ríos y él nos va a contar su experiencia de cómo fue graduarse como profesional en la auditoría. ¿Qué límites tuviste en todo el tiempo en la carrera de auditoría? Pues algunos de los límites que se pudieron vivir fue la situación del tiempo, puesto que se trabajaba y se estudiaba posteriormente y el tiempo era muy reducido a la hora del estudio. ¿Cómo enfrentaste esos límites? Pues ya cuando nosotros con de la promoción logramos cerrar, ya era la disposición de tomar el tiempo necesario para lograr tener el estudio como principal actividad posteriormente al trabajo. Yo creo que dedicar esas horas, esos días, creo que fue lo que hicieron la diferencia. Gracias. ¿Cuál fue el desafío más grande que hubieses querido cambiar? Yo creo que hubiera sido el tiempo, puesto que hubieron muchas situaciones que a la postre fueron determinantes para lograr lo del título, y considero que algunas oportunidades se tomaron en cuenta y esas oportunidades pues tomaron mucho tiempo, por lo cual fueron un poquito difíciles. Gracias. ¿Y qué aprendizaje y qué legado
quisieras dejarle a los miembros de tu familia? Pues yo considero que con el ejemplo, creo yo, poderles transmitir a las futuras generaciones que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr los objetivos, y que poniendo a Dios en el centro de la vida de uno pueden haber diferencias muy grandes y favorables en la vida práctica. Muchas gracias, eso ha sido todo por parte de la segunda entrevista de mi papá. Y ahorita vamos a hacer el siguiente punto. Muy bien, entonces vamos con la siguiente persona, que es mi abuelo Rubén Ríos. Él es de profesión, se dedica a la joyería y a la relojería también. Entonces, abuelo, ¿qué límites tuviste conforme a trabajar en joyería y la relojería? ¿Qué fue lo más complicado? Bueno, pues lo más complicado yo recuerdo que fue primeramente de independizarme, porque solo era empleado. Estuve trabajando 14 años como empleado y independizarme fue un reto para mi vida, pero gracias a Dios logré superar esa etapa y empezamos a trabajar. Yo recuerdo que empecé a trabajar de 14 años en la reparación de relojes. En esa época pues llegamos hasta los años 80 más o menos, donde todavía se vendían relojes de cuerda y automáticos. Actualmente todavía se consiguen también, pero entró entonces el reloj de batería, y ese fue otro reto para mi vida, porque tenía yo que actualizarme y tuve que ir a sacar unos cursos a Guatemala. En fin, logré superar esos retos que tuve en mi vida, y actualmente pues ahí estamos trabajando. Conforme ha pasado el tiempo, yo tenía indicios de cómo trabajar la joyería, y hoy por hoy pues trabajo más en la joyería que en los relojes, y ahí hemos ido superando los retos que ha tenido la vida, más que todo pues enfrentando con lo que sabemos y podemos hacer. Y sí, es un área muy bonita. Gracias, abuelo. ¿Y cómo enfrentaste estos límites de la joyería y la relojería y de tu carrera como profesional? Bueno, pues esos límites que enfrenté, pues hubieron varios retos, como les llamo yo, pero uno de los más fuertes fue cuando empezaron a surgir muchos negocios similares a los nuestros, y entonces yo me di cuenta de que la joyería dejaba buenos dividendos. Entonces me puse a trabajar. Yo ya tenía sabía cómo se podía trabajar, pero experiencia no tenía. Entonces esa experiencia la fui sacando paso a paso, y actualmente pues ya todos esos retos han sido vencidos y puedo trabajar relojes todavía, restauro relojes antiguos y trabajo en joyería, haciendo lo que me encargue. Gracias, abuelo. ¿Y cuál ha sido el desafío más grande que hubieses querido cambiar como profesional de joyería y relojería? Bueno, el desafío más grande tal vez fue que luché por tener un local propio y no lo pude realizar. Ese fue un desafío para mi vida. Actualmente pues estoy alquilando, y es un alquiler que tengo que estar cada mes. Cuando pude en aquella época era más fácil encontrar un local y comprarlo, pero no se pudo. Entonces, sin embargo, pues logramos salir adelante y superar esas etapas. Logré hacer mi casa, tener vehículos, otro terreno, en fin. Eso ha sido lo más básico que he sacado adelante. Gracias, abuelo. ¿Y qué aprendizaje y qué legado quisieras dejarle a los miembros de la familia? Bueno, el legado más grande es de que el día que yo no esté, no me gustaría que el negocio que he creado, que tenemos actualmente, pues se pierda. Entonces yo estoy tratando de ver a quién adiestro para que se quede trabajando ahí. Actualmente pues de varios de mis nietos todos están trabajando en otras cosas y están estudiando. Entonces estamos viendo a ver qué puedo hacer. Algo surgirá por ahí de alguien.
capítulo. Les agradecemos